Hola, ¿qué tal? Espero y estén súper bien. Mi nombre es Areli y bienvenidos. Este es el programa Justicia en Casa. El día de hoy, un grupo de estudiantes les viene a hablar sobre el tema de la naturaleza del derecho. Antes de comenzar con este interesante tema, dicho grupo se presentará. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jesús. Hola, me llamo Rebeca. Hola, mi nombre es Alicia. Hola a todos, soy Fabiola. Bueno, para mí es un honor que me estén acompañando. Ahora sí demos inicio al tema a tratar. Para visualizar un poco más el tema, empecemos por dar una breve definición sobre lo que es derecho. Esto podemos determinarlo como un instituto jurídico que con el paso del tiempo produce el efecto de una transformación ante la sociedad. Bueno, en sí hay muchas definiciones para la palabra jurídico y para ampliarlo explicaremos el concepto de norma. Podemos entender cómo las leyes y reglas según se ordenan y organizan la forma de vivir en sociedad que tienen las personas y los mecanismos para la existencia pacífica. Según García Maínez, la norma se divide en dos: normas en sentido amplio y sentido estricto. Ahora bien, el primero se refiere al escrito, por lo que se puede decir que implica toda regla de comportamiento, sea obligatorio o no. En fin, todos los mecanismos que utiliza el ser humano para su comportamiento provienen de la fuente que provengan. Si se consideran reglas de comportamiento, ¿ya son normas? Tenemos como ejemplo, no robar, respetar las diferencias y resolverlas por medio del diálogo, ser solidarios y el respeto hacia las personas mayores. Claro, ya que a veces no lo hacemos y eso implica falta en esta norma. Continuemos con la segunda norma. En sentido estricto, esta es la que precisamente se expresa en el mundo jurídico y es la regla de conducta obligatoria, puesto que impone deberes. Y esta puede ser jurídica, moral, ética, religiosa o un convencionalismo social, entendida como reglas de la sociedad. Ahora vayamos a los ejemplos, y estos serían no conducir en estado de ebriedad, pagar por las cosas que uno compra, etc. Bueno, compañeros, también podemos entenderlo de esta forma, que son indicadores del comportamiento deseado dentro de un grupo social. Cabe mencionar en este aspecto, los valores son muy importantes, ya que dependiendo de eso, es como la gente hablará de ti. Ahora bien, hablando de las normas y conductas humanas, existen leyes naturales. En resumen, podemos determinar o decir que las leyes naturales son universales, es decir, son únicas, ya que se refieren a todos los hombres en general, sin importar razas y culturas. Todos poseen la misma naturaleza humana. Mientras exista, la ley natural permanecerá. Lo que quiere decir es que la ley natural es algo que ya existe y solo se formula para explicarlo. Como ejemplo, las leyes de Newton. Es una realidad, puesto que explicó que sí existe. No confundamos las leyes naturales y las normas. La primera se refiere a lo que es. Por el contrario, se dice de lo que no, lo que debe de ser, es decir, que las leyes naturales describen fenómenos de la naturaleza y son permanentes. En cambio, las leyes sociales tienen una constante evolución. Pero también cabe mencionar la clasificación de ellas, como las normas morales, religiosas y convencionalismos sociales. Claro, las normas morales tienen mucho que ver con cada una de las personas, desde su conducta interior para desenvolverse ante la sociedad. ¿Y tú, te conoces realmente? ¿Pones en práctica tus valores? Todo depende de las personas, puesto que ellos imponen reglas para su buena y mala conducta, así como la religión. La mayoría de las personas utilizan la religión como un método para ser buena persona. ¿Qué es una norma jurídica? Pues son reglas que miden el comportamiento de las personas de manera obligatoria. Si alguna de estas reglas no se cumplen o se respeta, se les aplicará un castigo. Este castigo se le conoce como sanción, ya que el origen de estas normas es establecido por el Estado. Estos elementos se conforman por el sujeto, el objeto, la relación, la consecuencia y finalmente el valor o fin que se obtenga.
el sujeto es la persona que se reconoce de ser el titular del contenido de un derecho u obligación. El objeto es la determinación de una conducta en la cual el sujeto está obligado a cumplir. La relación es el vínculo entre dos sujetos surgido de la realización de un supuesto normativo en cual uno de ellos se colocará en la calidad de sujeto activo mientras que el otro como sujeto pasivo. La consecuencia se da cuando se impone a un sujeto que haya sido acusado por un hecho ilícito, que ha ocasionado a un castigo. Este castigo se le conoce como sanción o infracción. El valor o fin jurídico es cuando a un sujeto obtiene la tutela de un derecho o bien material. Una de las características de las normas jurídicas es que son bilaterales, ya que a la vez que imponen deberes, conceden facultades. Son unilaterales, ya que por su origen y legitimidad son fundamentales por una sola parte y que deben ser cumplidas. Son coercibles, ya que se puede aplicar una presión, o sea, el Estado puede ejercer la fuerza en caso de ser incumplible. A continuación, las fuentes de derecho. Antes que nada, la palabra fuente en singular es de origen latino, fons, que significa manantial, una fuente que brota sobre la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues se trata de una creación o gestación del derecho mismo, que obedece a una multiplicidad de factores y que dan como resultado la implementación de una norma jurídica materializada en un derecho. Estas normas son las siguientes. Las fuentes históricas son acontecimientos o hechos pasados, el cual fueron base para la creación de las normas o reglamentos. Quiero decir que para entender el presente y argumentar el futuro es necesario conocer el pasado. Por ejemplo, de estas fuentes podemos citar las leyes indias, el Código de Hammurabi, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. En México podemos citar una fuente histórica, Sentimientos de la Nación de José María y Morelos y Pavón, ya que este documento plantea el establecimiento de una región de gobierno dividido por los tres poderes y sobre el principio de la soberanía popular. Ahora, las fuentes formales son un mecanismo utilizado para la creación o elaboración de las leyes jurídicas. Cada fuente formal está constituida por diferentes etapas. Se consideran como fuentes formales los siguientes: la jurisprudencia, costumbre, legislación, acuerdos internacionales, doctrina y los principios generales del derecho. Otro ejemplo sería la costumbre, que es la conducta repetitiva de acciones al interior de una sociedad que al permanecer y ser aceptadas adquiere una fuerza normativa volviéndose obligatoria. Por último, las fuentes reales son aquellos acontecimientos, circunstancias de tipo social, político, cultural que tiene como consecuencia la creación de una norma jurídica. Un ejemplo sería que después de la Revolución Mexicana dio origen a los artículos 27, que es la propiedad y repartición de las tierras, y el artículo 123, sobre la protección al trabajador. A continuación, les hablaremos ahora de la ley. Primero que nada, se preguntarán, ¿qué es la ley? Bueno, queridos amigos, la ley son normas jurídicas de carácter general y obligatoria dictadas por la autoridad, en definición de Eduardo García Maínez. Así es, querida Arely. También es la principal fuente de derecho. Es importante que sepan primero lo que es la ley. También hay leyes justas que nos favorecen y al mismo tiempo injustas. Claro, la mayoría de nosotros hemos cometido una ley injusta. Se lo preguntarán cómo. Al hacer eso,
no saben las consecuencias que esto les pueda traer. Si los llegan a sorprender haciendo ese acto, estarán cometiendo un delito grave, el cual te llevaría a prisión. Lo malo de este acto es que no te permitirá pagar fianza. A esto se le conoce como en el nombre de abejeado. ¿Así de grave es este delito? Tengo una pregunta. ¿Sobre qué? ¿Cómo se crea una ley y quiénes son las que las crean? Excelente pregunta. La ley está formada por pasos que se deben seguir, los cuales se encuentran en el artículo 71 y 72. Los procesos que se deben llevar son los siguientes: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, inicio de la vigencia y sistema sucesivo. La iniciativa consta del impulso para la creación de una ley. La discusión es la acción donde se realiza dicha ley por todos los que conforman la Cámara de Diputados, donde se hace un debate para aprobar y estén todos de acuerdo, aunque no muy de acuerdo. Aprobación: a este proceso se hace una votación donde todos estén de acuerdo para aprobar dicha ley y sea publicada. Entonces, esto quiere decir que todos tienen que estar totalmente de acuerdo para que después sea publicada. Así es, compañera, tienes toda la razón. Es la acción donde el presidente de la República firma y aprueba mediante las cámaras. La promulgación aquí es cuando la nueva ley se publica en el Diario Oficial, o también se le conoce como semanario, como lo ordena el artículo 89, fracción 1. Una ley tiene que entrar en vigencia. La vigencia es cuando la ley tiene un tiempo determinado para no ser válida. La ley empieza con una vigencia cuando es publicada. El sistema de iniciación de la vigencia se divide en dos, el sucesivo y sincrónico. Se preguntarán qué es sucesivo y qué es sincrónico. El sucesivo es cuando una ley entra en vigencia después de los 3 días en el periódico oficial. El sincrónico entra en vigor directamente en todo el territorio. Las formas de extracción de la vigencia de la ley, Es decir, cuando ya no tiene fuerza obligatoria mediante la sociedad y solamente queda abrogación y derogación. Derogación es cuando solamente se extraen algunos preceptos de la ley. Mientras que la abrogación consiste en quitar en totalidad la ley. El siguiente tema a tratar es ignorancia en la ley, haciendo una breve pregunta. ¿Qué es la ignorancia? bueno, ignorancia la definiremos como la deficiencia en la falta de estudios y conocimientos. Más bien la falta de información en la sociedad. Esto mismo especifica el desconocimiento de la ley. En el tema antes mencionado por mi compañera, el proceso de creación de una ley, para que las leyes surtan efecto, tienen que ser dadas a conocer a quienes deben cumplirlas. Ya que una vez siendo promulgada, en términos comunes, la publicación formal de la ley, han de saberla todos y una vez entrando en vigor, es obligatorio. Y como consecuencia de lo anterior, si pudiendo y debiendo conocerla las ignoramos, nuestra ignorancia es culpable y no podemos liberarnos de las sanciones establecidas por las leyes mismas, como es el caso del incumplimiento. Cabe destacar que en el artículo 21 del Código Civil Federal nos habla sobre eso. Arely, ¿podrías leerme el artículo? Claro, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Los jueces, teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías de la comunicación o su miserable situación económica, podrán, si están de acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de las sanciones en que hubiesen ocurrido por la falta de cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser posible concederles un plazo para que la cumplan. Bueno, siempre en cuanto que no se trate de leyes que afecten directamente al interés público. Gente que nos escucha desde este programa, como nos dice el artículo 21, la ignorancia de la ley no
se excusa de su cumplimiento. Las personas son informadas de aquello que deben saber sobre sus derechos y cómo ejercerlos. Desafortunadamente, en muchos casos ya es tarde, pues ya se impusieron, se exigieron las sanciones, se hicieron condenas para someter a una persona, se privó la libertad. Hay casos muy lamentables en nuestro país. Pasando a otro punto, existe tanto la irretroactividad como la retroactividad de la ley. En cierto modo definen irretroactividad. Esto nos dice que es un principio jurídico que impide la aplicación de una nueva ley a actos realizados de acuerdo con otra anterior que lo autoriza, producidos con anterioridad al comienzo de su vigencia. La irretroactividad de la ley la podemos contemplar en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de alguna persona. Mientras tanto, la retroactividad consiste en aplicar leyes actuales a hechos o actos jurídicos anteriores o viceversa. Para que una ley sea retroactiva, se requiere que produzca en el pasado y dañe derechos adquiridos bajo el amparo de las leyes anteriores. Y bueno, esta ley solo podrá ser aplicada en caso de que favorezca a la otra persona. Como ejemplo, tenemos que una persona comete un delito en determinado tiempo. 2 años después se le denuncia penalmente. Al realizar una investigación por cierto tiempo, lo llegan a detener por tal delito. Y al momento del juicio se le aplica la norma vigente a partir en que se cometió el delito. Por lo contrario, si la norma cambia desde que se cometió el delito hasta el proceso de juicio, debemos considerar si esa nueva ley le beneficia a esa persona. Si no lo es, entonces podrá ser realizado la aplicación de la ley al momento en que se comete el delito. A continuación, hablaremos de la clasificación del derecho y su importancia en la sociedad. En primer lugar, empezaremos por hablar sobre la clasificación del derecho, en las cuales se encuentran el derecho objetivo y el subjetivo. Sí, y empezamos hablando del derecho objetivo, el cual son normas que regulan a la conducta externa de los hombres en la sociedad, y estas se encuentran de forma escrita. Claro, y ahora pasemos con el derecho subjetivo. A diferencia del objetivo, este derecho se basa en el poder jurídico que se le otorga a una persona, y este se tiene que respetar por las demás personas. A la vez, tiene la facultad de exigir su cumplimiento. Se puede notar que los dos derechos son muy diferentes y cual uno tiene sus características y sus reglas. Bueno, continuemos y ahora veremos cómo se clasifica el derecho objetivo. Claro, en primera instancia, el derecho objetivo se clasifica en dos, en público y privado. Claro, empecemos hablando con el derecho público, el cual se encarga de regular materias de interés público que afectan a todos los ciudadanos. Sí, a diferencia del derecho privado, pues este regula y rige las relaciones e interés privados de la persona. En pocas palabras, solo se afecta a 2 personas. Por ejemplo, cuando hay una pareja y no se aguantan más y terminan divorciándose, solo afecta a 2 personas, no a los ciudadanos, como pasa con un derecho público. Sí, como vimos, un derecho afecta a los ciudadanos, que en este caso es el derecho público, y a diferencia del derecho privado, que es el que solo afecta a 2 personas. Bueno, pasemos a ver cuáles son sus clasificaciones del derecho público y privado. Empecemos por el derecho público. Una de sus clasificaciones es el derecho constitucional, el cual lleva a cabo el análisis de las leyes fundamentales del Estado. Y pues es obvio, pertenece al derecho público porque afecta a muchos ciudadanos si les está mal. Claro, otra clasificación es el derecho administrativo, que tiene por objetivo administrar
la administración pública, es decir, estas reglas regulan la organización, funcionamiento y atribuciones que le competen. ¿Y me podrían decir cuál es la clasificación del derecho privado? Una de las clasificaciones de este derecho es el derecho internacional privado. Consiste en la nacionalidad de las personas, pero algunas veces llegan a haber conflictos porque los padres son de una nacionalidad y el niño llega a nacer en otro país. Sí, un ejemplo puede ser que cuando una pareja emigra de su país hacia otro, pero la mujer está embarazada y después da luz en tierras de otra nación, automáticamente el niño tendrá esa nacionalidad. Otra clasificación es el derecho civil. Este rige las relaciones entre particulares, ya sean personas físicas o jurídicas. El más utilizado es este, ya que comprende las relaciones patrimoniales, personales, de familia y de derecho sucesorio. Otra clasificación es la del derecho mercantil, que son disposiciones que regulan las relaciones particulares cuando estos tienen el carácter de comerciantes o celebran actos de comercio. Ahora les explicaremos acerca de la importancia del derecho en la sociedad. Esta es la rama del derecho social, cual está conformada por instituciones y normas jurídicas protectoras de las clases sociales. Su objetivo más que nada es asegurar la convivencia de los diversos sectores demográficos de una sociedad. Sí, como vimos, un derecho afecta a los ciudadanos, que en este caso es el derecho público, y a diferencia del derecho privado, que es el que solo afecta a dos personas. Bueno, pasemos a ver cuáles son las clasificaciones del derecho público y privado. Empecemos con el derecho público, que una de sus clasificaciones es el derecho constitucional, el cual lleva a cabo el análisis de las leyes fundamentales del Estado. Y pues es obvio, esto pertenece al derecho público, porque afecta a muchos ciudadanos. Si la ley está mal. Claro, otra clasificación es el derecho administrativo, que tiene por objetivo la administración pública. Es decir, estas reglas regulan la organización, el funcionamiento y atribuciones que lo competen. Bueno, ahora pasemos a la clasificación del derecho privado. Una de las clasificaciones del derecho internacional privado consiste en la nacionalidad de las personas, pero algunas veces llega a ser conflictos porque los padres son de una nacionalidad y el niño llega a nacer en otro país. Un ejemplo puede ser que cuando una pareja emigra de su país hacia otro, pero la mujer está embarazada y después de dar a luz en tierras de otra nación, automáticamente el niño tendrá esa nacionalidad. Otra clasificación es el derecho civil. Este rige las relaciones entre particulares, ya sean personas físicas o jurídicas. Es la más utilizada entre las ramas, ya que comprende las relaciones patrimoniales, personales, de familia y de derecho sucesorio. Otra clasificación es la del derecho mercantil, ya que son disposiciones que regulan las relaciones particulares, cuando estos tienen el carácter de comerciantes o celebran actos de comercio. Ahora les explicaremos acerca de la importancia del derecho en la sociedad. Esta es la rama del derecho social, la cual está conformada por instituciones o normas jurídicas protectoras de las clases sociales. Su objetivo más que nada es asegurar la convivencia de los diversos sectores demográficos de una sociedad. Bueno amigos, esto fue todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado los temas tratados en este video. Demos manita arriba y suscríbanse a nuestro canal Justicia en Casa. Hasta pronto. ¡Hasta pronto!